Vamos a buscar primeramente en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 2, Ezequiel capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1. El estudio de Ezequiel es muy interesante. No sé si vamos a alcanzar en estas series a meditar un poquito más en Ezequiel, pero algo que sí quisiera establecer es que Ezequiel recibe un llamado para un servicio, para hacer una labor en particular. Eso es un poco lo que vamos a tomar de acá, porque lo que estamos meditando es en los misterios del llamado de Dios o los misterios del llamamiento de Dios, a modo de reflexiones. Y esto es lo que recibe Ezequiel. Él recibe un llamado de parte de Dios. Ezequiel capítulo 2 dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Muy bien, como dije, no vamos a indagar mucho en el contexto. Vamos a tomar algunas expresiones para presentar el tema del llamado de Dios, pero sí es importante entender que Dios estaba mandando o llamando a Ezequiel para hacer una labor que no era fácil. De hecho, ya desde el versículo 2 le está diciendo las condiciones del pueblo a lo cual tiene que ir Ezequiel a hablarles. No era un pueblo fácil. La descripción es: yo te envío a los hijos de Israel, versículo 3, y describe a los hijos de Israel como gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Esa es la primera descripción que vemos ahí. Es interesante cuando dice gentes rebeldes, porque la palabra que está usando es esa palabra gentes, se está refiriendo a gentiles. Por supuesto, Israel no era una nación gentil, era el pueblo escogido por Dios. Pero la referencia aquí es que ellos en su idolatría habían rechazado a Dios a tal punto que parecían gentiles, o sea, ya no parecían el pueblo de Dios, sino que más bien parecían iguales al resto de las naciones, y por eso es que el vocablo acá es gentes, gentiles, gentes rebeldes. Bueno, después hace otras descripciones, dice pueblo de duro rostro, de empedernido corazón, y ese es la realidad del pueblo. Ahora, Dios está enviando o llamando a Ezequiel. Y le dice en el versículo 1, me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Bien, la obra del Espíritu acá es muy importante. Eso lo vamos a desarrollar un poquito. Pero para que vayamos hilando ideas. Dios está llamando a Ezequiel para hacer una labor difícil, pero está estableciendo que este llamado es por el Espíritu, o más bien es un llamado para hacer una obra que debe ser hecha en el Espíritu, porque de manera carnal o con capacidades humanas no se puede hacer. Bueno, ¿y qué le dice? Versículo 3. Hijo de hombre, yo te envío. Y esta es la frase que quisiera que subrayáramos, que recordemos cuando dice ahí: yo te envío. No olvidemos esa expresión. Yo te envío. Es muy interesante el vocablo, es shalach, y la raíz de este vocablo en su original más bien significa acompañar. Dios le está diciendo: yo te envío, pero más bien es: yo te envío
hacer una labor en la cual te voy a acompañar. Y esto nos ayuda a entender lo que vamos a estudiar. Dios envía porque Él va a acompañar. Dios no está enviando a una aventura con los recursos y capacidades humanas que cada uno pueda tener para que uno pueda hacer lo que mejor pueda. No es esa la idea aquí. En realidad, cuando Él envía es porque Él acompaña para suplir todo lo necesario. Y debemos recordar que la obra de Dios se desarrolla con recursos espirituales, porque la lucha es espiritual y solo es posible vencerla con suministros espirituales. Tenemos el texto en Efesios 6:12. Nos acordamos de Efesios 6, donde está ahí la armadura de Dios, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice allí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sigue diciendo el texto, por tanto, y debemos subrayar lo que dice a continuación, tomad toda la armadura de Dios. Y esto debe llamarnos la atención porque primero establece el ámbito en que se realiza esta lucha, que no es un ámbito carnal, sino que es un ámbito espiritual. Y luego dice cómo se puede luchar y cómo se puede vencer, y dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. No dice, toma toda tu capacidad, toma lo que tengas a mano, tus recursos. No, está hablando del suministro divino, de la armadura de Dios, y dice para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios que se presenta allí es espiritual. Habla de la verdad, la justicia, el evangelio, el escudo de la fe, o sea, la fe, la salvación, habla del yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son recursos divinos que nos han sido dados por gracia. Y los recursos y capacidades carnales o humanas, la verdad es que no sirven para vencer en esta lucha espiritual. Y esto lo entendemos en alguna manera cuando el Señor Jesucristo habla a sus discípulos antes de partir el Señor a la cruz, allá en Juan 14. Él está hablando con los discípulos están tristes, están preocupados, están con miedo. El Señor les dice, no temáis, y les da el consuelo de las moradas celestes, de las moradas que Él va a preparar. Pero hay algo interesante que Él los está preparando para la labor que tenían que hacer. Y entonces en el versículo 16 de Juan 14 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es interesante la palabra que usa ahí para referirse al Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. Y habla con ese término, el término consolador, el paracletos. Y dice el versículo 16, yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, y subraye lo que sigue, para que esté con vosotros para siempre. Esto nos hace recordar inmediatamente lo que le dice Dios a Ezequiel cuando lo llama. Cuando Dios llama a Ezequiel, lo que le está diciendo es, yo te envío. Y ya vimos que lo que quiere decir es, yo te acompaño.
yo te envío, pero yo estaré contigo, yo te acompaño. Y el Señor le dice estas palabras a los discípulos: os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y podemos subrayar o anotar al margen esa expresión. Luego dice, ¿quién es este consolador? Lo aclara el versículo 17. Estoy leyendo en Juan 14, ahora el versículo 17. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Estas expresiones nos ayudan a entender que el ejercicio que debían realizar ellos, los apóstoles, los discípulos, en lo adelante, siendo que el Señor iba a la cruz y después iba a ascender al cielo, pero ellos no iban a quedar solos, vendría el Consolador. ¿Y cuál iba a ser la función del Consolador? Bueno, dice, para que esté con vosotros para siempre. Luego podemos subrayar donde dice, porque mora con vosotros, o sea, está ahí presente, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, y subrayamos nuevamente donde dice, vendré a vosotros. Y esa es la compañía. Ese es el sustento y el suministro del Espíritu que es permanente para el creyente. Por supuesto que cuando el creyente no anda en una vida de progreso espiritual, el Espíritu Santo se contrista y pareciera que como que en esos momentos estamos batallando solos, pero no es que estemos solos, el Espíritu está ahí, pero a causa de nuestra condición espiritual, el Espíritu se contrista dentro del creyente y entonces pareciera que no hay fuerzas, que no hay ánimo, que no hay sustento. Pero lo que hace el Espíritu es precisamente eso. Y lo podemos entender como una persona que tiene problemas para caminar y necesita una muleta. No sé si allá se entiende el concepto de la muleta, ¿verdad? La muleta se pone aquí debajo en la axila para sostener el peso del cuerpo. Esa es la idea del consolador, que más bien podemos entender el vocablo como el ayudador o el que sustenta todo el peso. El término usado para referirse ahí al Espíritu Santo es paracletos y significa nuestro ayudador. Otras versiones lo traducen como el abogado defensor o consejero, pero es interesante que traducen allí donde dice para que esté con vosotros, otras versiones lo traducen para que siempre los ayude. Y esta es la función, para que siempre los ayude y para que los acompañe siempre. Ahora bien, entonces entendemos que hay un llamado de parte de Dios, pero que el suministro para poder hacer esa labor no puede ser carnal, no con recursos de capacidad humana, sino con recursos de producto de la suministración del Espíritu Santo. Entonces, la expresión que usa ahí Ezequiel cuando Dios le llama, a mí me llama mucho la atención. Ezequiel capítulo 2, versículo 3, dice entonces, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, yo te envío. Esa es la expresión que no podemos olvidar. Yo te acompaño. Es una frase que está llena de significado, tiene mucho propósito. Cuando dice yo te acompaño o yo te envío, lo que hay ahí es un propósito. Es una expresión que tiene esperanza y que tiene una total seguridad
Hay una plena seguridad en ese llamado. No es un llamado a lo loco. No es para hacer algo que se nos puede salir, se le puede salir de control a Dios. No, es algo que debemos hacer, pero que está sustentado en el suministro de Dios, en la compañía de Dios, en el sustento de Dios, en la seguridad que Dios nos da. Hay muchas expresiones en la Biblia acerca de, o sea, de personas que hacían una labor grande, pero entendían que Dios estaba con ellos y podían descansar en eso. El mismo profeta Isaías, él puede decir en varias ocasiones que Dios le sostendría y le ayudaría. El mismo Jeremías también, cuando habla en los tiempos del temor, en los tiempos del miedo, Dios me sustenta. Dios me toma de mi mano derecha y me dice, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Esa es la función del Espíritu Santo en nuestros tiempos para el creyente en estos días. Yo te envío. Ahora, la condición de Ezequiel es importante aquí. ¿Quién era Ezequiel? Y uno podría pensar, bueno, los grandes llamados de Dios tienen que ser para gente grande, para gente importante. Pero donde hemos leído en Ezequiel 2:3 dice, y me dijo, hijo de hombre. La expresión en el versículo 1, lo mismo, me dijo, hijo de hombre. Y eso describe a Ezequiel. ¿Cómo lo describe? Bueno, como dice ahí, hijo de hombre. Y la idea de la expresión es que es un hombre común. Este hijo del hombre no es la misma expresión que se usa para el Señor Jesucristo, que con mayúscula dicen el hijo del hombre, refiriéndose al Señor Jesucristo como Dios encarnado. Aquí en realidad la expresión de hijo del hombre es hijo de Adán o una descendencia de Adán, o sea, un hombre común y corriente, hijo de hombre, un hombre común y corriente. Entonces Dios quiere hablar con el hombre común, el que no ha hecho ningún mérito, un simple hijo de hombre, como usted, hermano, y como yo, hermana, sin ninguna capacidad sobresaliente, simplemente hijo de hombre. Pero Dios tiene algo que decirme a mí, Dios tiene algo que decirte a ti, sobre todo respecto a sus propósitos, a no solo a una labor, sino es un llamado para entrar al ámbito de la cosmovisión divina, del ejercicio en los aspectos celestiales. Es un llamado para salir de la esfera de comodidad, de confort que tenemos carnalmente, humanamente o en este mundo, y transportarnos a una esfera de servicio espiritual para Dios. Entonces, realmente vamos a ver si tenemos tiempo. Dios hace un llamado en diferentes aspectos, en diferentes áreas que probablemente vamos a ver más adelante. Entonces, esto nos ayuda a pensar que aunque Ezequiel era llamado a ser un gran profeta, o sea, la labor era grande, pero él no era más que un simple hombre. Por lo tanto, aquí la conclusión es que toda la honra, toda la gloria es para Dios, no para el hombre. Porque Dios es quien hace según su soberanía, según sus propósitos. Y Dios usa a quien Él quiere usar en la manera que Dios quiere y en el momento que Él le quiere usar. Es su soberanía. Él actúa así. Cuando pensamos en el Señor Jesucristo, cuando le hace notar esto a sus discípulos antes de ascender al cielo, recordemos allá en Hechos capítulo 1, versículo 7, el Señor les dijo,
no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ellos querían saber, no es muy lejano a nuestra realidad. Nosotros queremos saber la voluntad de Dios, queremos saber los tiempos de Dios, queremos saber lo que Dios me está mostrando para hacer. Pero fíjese qué interesante lo que les dice el Señor. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, ¿cómo podrían ser ellos testigos en un mundo tan hostil? De hecho, la primera experiencia de ellos es que empiezan a ser perseguidos, ellos empiezan a ser dispersos entre muchos países, entre muchas naciones vecinas, dentro de los planes de Dios, para que el evangelio fuera progresando. Pero ellos no entendían muy bien eso. No lo entendían. Ellos probablemente estaban viendo que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo dispersos y no entendían los propósitos de Dios. Eso nos pasa a nosotros muchas veces. Vamos en el rumbo en que Dios nos está mostrando, que Dios está marcando, pero muchas veces no entendemos. Ahora, la promesa del Señor es esta: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es un poder espiritual. Como hemos visto, la armadura de Dios, el suministro divino para hacer la obra. Ahora, ¿qué entendemos acá? Y esto es muy interesante, porque el que es llamado, el que es usado por el Señor, no siempre entiende lo que Dios está haciendo. ¿Bien? Repito, aquel que es llamado, aquel que es usado por el Señor, no siempre entiende lo que Dios está haciendo. Y esto debemos pensarlo bien, esto da para meditar mucho, sobre todo de manera personal. Porque muchos de nosotros probablemente nos ofuscamos porque no entendemos, porque queremos entender. Sin embargo, Dios está haciendo su obra. Dios está haciendo lo suyo. Y eso me debería ayudar a mí a confiar más en el Señor. No siempre entendemos lo que está haciendo o lo que Dios me está colocando para hacer. Pero de lo que podemos estar confiados es que recibirán poder. La suministración de la gracia de Dios para hacer la obra de Dios. No con esfuerzos, no con capacidades humanas, sino con la provisión divina. El texto en Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, ahora sí me gustaría avanzar un poquito en aspectos más prácticos del llamado de Dios. Vamos a ver algunos pasajes para entender de alguna medida, en alguna medida, para qué llama a Dios o con qué propósito. Y el primer texto está en Romanos 8:28, y ahí vamos a ver un llamado que es para salvación. Ahora, este lo ponemos en primer lugar porque es muy importante entender que Dios llama a todo hombre, a toda persona, para que sea salvo. Y este es el primer llamado que debemos entender, porque si la persona no es salva, ninguna actividad religiosa le cuenta a favor. Es necesario que cada persona se ponga a cuentas con Dios. Y es Dios quien llama, es Dios quien busca. Por eso el texto nos dice acerca del Señor Jesucristo que vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Es Dios quien busca al pecador.
El hombre no busca a Dios. El texto en Romanos capítulo 10 es muy claro acerca de esto. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, cada cual que se apartó por su camino. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Y esta labor la hace Dios de manera incansable. Otra función del Espíritu Santo en nuestros tiempos: convencer al pecador de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, llamado en primer lugar para salvación. Romanos 8:28. Muy bien, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a anotar esa expresión: a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien. Debemos poner atención en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, Pablo está diciendo que Dios es el autor de nuestra salvación, y eso desde el principio hasta el fin. Dice: porque a los que antes conoció, versículo 29, también los predestinó. Quiero hacer una aclaración que es interesante acerca de la predestinación. En este versículo dice que también los predestinó. ¿Para qué? No dice aquí que los predestinó para salvación. Lo que está diciendo es que los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es. Ahora, el propósito aquí, o más bien lo que está enseñando aquí, es que todo ese trabajo, toda esa labor es de Dios. Dios es el autor de nuestra salvación, y eso desde el principio hasta el fin, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y esta expresión debemos atesorarla, porque aunque Dios es el autor de la salvación y Él procura la salvación, sin embargo, vemos aquí una participación en este plan eterno, una participación nuestra que es esencial, y es que podamos ser conformes a la imagen de su Hijo. Este es un proceso que Dios hace en nosotros y junto con nosotros. En el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hay un proceso que busca esto, que busca que Cristo sea formado en nosotros. Fíjese bien, el carácter de Cristo no puede ser formado en una persona que no le ha recibido adentro. Pero el que ha sido salvo, entonces tiene el Espíritu Santo adentro, y por lo tanto tiene la capacidad espiritual de reflejar a Cristo, Él en nosotros. Por eso el apóstol Pablo puede decir con toda convicción, y él dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él tenía
esa convicción de que realmente el Señor estaba haciendo la obra en él y él entonces podía vivir la vida de Cristo, Cristo en él. Bueno, hay una participación aquí nuestra. No es algo que Dios simplemente nos hace. Nosotros participamos en ello, andando en santidad, andando en dependencia de Dios, en progreso espiritual. Algo de eso ya hemos estudiado en oportunidades anteriores. El apóstol Pedro, cuando le dice a los creyentes que estaban dispersos por diferentes lugares, y él les dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es algo que les encomienda a ellos para que puedan progresar en su vida espiritual. Por lo tanto, no es simplemente algo que Dios nos hace, sino que algo que Dios hace en la medida en que nosotros dependemos, le buscamos y progresamos en nuestra vida espiritual. Bien, vuelvo a Romanos 8:28. Dice al final del texto, del versículo, a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de su llamado, lo hemos mencionado, está mencionado claramente, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, entendemos con esto que la salvación no tiene que ver tan solo con que escapemos de la condenación. Nos libra de la condenación, pero no es solo para escapar de la condenación. La salvación ni siquiera es para quitarnos las enfermedades como algunos predican por ahí, o para resolvernos los problemas económicos. Fíjense acá que hay un alto propósito en el llamado a la salvación. Y este alto propósito tiene que ver con hacernos como el Señor Jesucristo, conformes a la imagen del Hijo de Dios. Bueno, somos semejantes a Él. Por supuesto, no en cuanto a esencia, pues Él es la misma esencia con el Padre. Pero sí en cuanto a su carácter santo, en cuanto a sus distintivos morales, en cuanto a su vida guiada por el Espíritu. Semejantes a Él. ¿No ven? Somos salvos para manifestar a Cristo en nuestras vidas. Hermanos, esto es glorioso. Esto es, son palabras grandes. O sea, porque uno humanamente tendría que decir, ¿cómo puedo yo ser una persona que refleje o que testifique de Cristo? Bueno, eso es para los que conforme a su propósito son llamados. Somos salvos para manifestar a Cristo en nuestras vidas como luminares en un mundo de tinieblas. Y saben que el Padre se agrada en ver a Cristo en cada uno de nosotros. Es la satisfacción del Padre el ver a Cristo, el carácter de su Hijo, los distintivos de Cristo en cada uno de nosotros. Bueno, quiero avanzar un poquito más. Llamado para santificación. Ya hemos visto llamado para salvación. Ahora mire, llamado para santificación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice así. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Bueno,
De esto ya hemos hablado bastante últimamente. Creo que en las últimas reuniones que tuvimos hablamos acerca de la santidad y la santificación. Pero es importante recordar algunas cosas. La necesidad de vivir vidas santas, apartadas para Dios. Debemos buscar la santidad cada día. Que el pecado a nuestro alrededor no se nos haga tan común, tan aceptable, que muchas veces lo pasamos por al lado como si nada, incluso muchas veces participamos de él. Hay cosas que están socialmente aceptadas, culturalmente aceptadas, y nosotros ni siquiera las cuestionamos. Pero están mal. Y a veces nos damos cuenta que están mal, pero decimos, bueno, pero es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra sociedad. Bueno, la santificación tiene que ver con ser apartados o sacados de eso. Hemos sido santificados en posición cuando fuimos salvos, pero también santificados en calidad de vida. No perdamos esto de vista. Sí, cuando fuimos salvos, fuimos apartados para Dios, fuimos santificados. Sí, eso lo recibimos por gracia. Es nuestra posición, santos, se nos llama santos en las Escrituras. Pero no olvidemos que también hay un llamado para vivir vidas santas. Por lo tanto, hay una santificación que es recibida, la hemos recibido por gracia, pero hay una santidad que debe ser ejercida. La santificación es algo adquirido para siempre por Jesucristo, para nosotros, para el creyente, pero a su vez es un llamado a la santidad. Y creo que hemos hablado de esto en alguna ocasión. Hay un texto que es muy importante y está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en los saludos. El apóstol Pablo puede decir, en el versículo 2, primera de Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice a los santificados en Cristo Jesús. Mire, eso ya lo recibieron por gracia, está en pasado. Cuando creyeron a Cristo, fueron santificados en Cristo Jesús. Y luego agrega, llamados a ser santos. Y eso entonces nos habla de una santidad que debe ser ejercida, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es una doble enseñanza. Encontramos esta enseñanza abundantemente en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo ha santificado a los creyentes por su obra en la cruz y por lo tanto somos santos. Pero ahora, en lo adelante, la voluntad de Dios es nuestra vida en santidad constante, diaria, ejercitada. Apreciados hermanos, no voy a indagar mucho en esto porque, como dije, ya lo hemos hablado. Si alguien no ha estado en las reuniones, entiendo que están las reuniones grabadas en la página en YouTube. Pero quiero que seamos amonestados con la palabra del Señor cuando dice que Él no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado a inmundicia, nos ha llamado a santificación. Y el que desecha esto, dice la palabra, no desecha a hombre, sino a Dios. Muy bien.
Un tercer aspecto del llamado tiene que ver con un llamamiento para sufrir por la causa de Cristo. Y uno podría pensar, bueno, ¿cómo es esto? ¿Un llamado para sufrir? Sí. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y agrega, y por cuya herida fuisteis sanados. Llamado para sufrir por la causa de Cristo. Hay tantos creyentes que padecen por la obra de Cristo. Y hay muchos otros que disfrutamos los beneficios de sus padecimientos. Pero de una forma u otra, cada creyente atraviesa periodos en su vida en que padece por identificarse con Cristo. El creyente padece cuando se identifica con Cristo. Eso es una verdad. Siempre nos acordamos de aquel jovencito David cuando va a llevarle el sustento a sus hermanos que estaban ahí en la guerra y escucha a aquel Goliat vociferando contra Dios. Y uno dice, bueno, David, no, ¿qué tenía que ver David ahí? No era soldado. Uno podría pensar, bueno, que ellos arreglen el tema si ellos son los que fueron llamados a la guerra, que solucionen, ellos son los que tienen la armadura, los que tienen las espadas y las lanzas y los escudos. Yo vine aquí a traer pan y queso. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Sin embargo, David se mete en un problema con mayúscula. ¿Por qué? Por identificarse con Dios. Él se identifica con Dios. Bueno, aquí podemos tener una aplicación de lo que estamos hablando. Él va a pelear no con sus capacidades. Él escoge las 5 piedras. A veces nosotros pensamos que necesitamos mucho más, pero Dios dirige aquella sola piedra y es Dios quien vence. La batalla es de él. Por supuesto, David se dispuso para la batalla. Él iba, sí, con sus herramientas, iba con su onda. Usted podría decir, iba con sus capacidades, sí, tenía buena puntería, pero no fue eso lo que lo hizo vencer. No fue eso. Pero él se mete en un problema porque se identifica con Dios. Y este es el tema que el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos allá en Juan 15. Hay en lo que hemos visto, hermanos, antes de leer en Juan 15, hay una especie de relación en cadena en lo que hemos visto.
en cada uno de los aspectos que estamos considerando del llamado de Dios, hay como una relación en cadena. El creyente, en primer lugar, ha sido llamado para salvación, se identifica con Cristo, refleja a Cristo en su vida, vive en santificación, pero fíjese, como consecuencia de vivir en santidad, va a sufrir y padecer porque el Señor es rechazado. Y aquel que se identifica con Cristo será también rechazado de una forma u otra. Pero eso no debe ser motivo de tristeza, sino de gozo. Entonces, el Señor le dice a los discípulos en Juan 15, si el mundo os aborrece, en el versículo 18, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Lo ven? Y el Señor da una explicación que nos hace mucho sentido. Y Él dice, bueno, si fuerais del mundo, no tendríais problema, porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, de ahí los saqué, de ahí los llamé, pero por eso el mundo os aborrece. Acordaos, dice el Señor, de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y el Señor termina diciendo, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Allá en el Sermón del Monte también el Señor enseña y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Ven? Entonces hay mucho material en el Nuevo Testamento, sobre todo acerca de los padecimientos por la causa de Cristo. El mismo apóstol Pedro puede decir, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y el autor a los Hebreos también nos dice en el capítulo 12, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora, la expresión que sigue a mí me golpea muy fuerte cuando dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Muy bien, hemos llegado casi al final, pero solo quiero mencionar un último llamado, no menor, y tiene que ver con el llamado para servicio. Vimos el llamado que es para salvación, vimos el llamado que es para santificación, el llamado que es para sufrir por la causa de Cristo, y un último llamado que quisiera notar es para servicio. Solo lo voy a mencionar. Juan 12:26, y lo puede anotar al margen. Juan 12:26 nos dice allí, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bien, llamado para servicio. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Nuevamente encontramos el sustento bíblico del que es llamado para servir, va con la ayuda o con la compañía del Señor. Dice, allí también estará mi servidor, donde yo estuviere. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. No vamos solos. Pero es importante entender en este versículo que nadie le puede seguir sin servirle. No sé si sea la mejor manera de decirlo, pero el que le sigue es llamado para servirle.
Pero lo que sí es cierto es que nadie le puede servir sin seguirle. Nadie le puede servir sin seguirle. Por eso el primer llamado era para salvación. Ahora el último que estamos viendo es para servicio. Nadie le puede servir si primero no le sigue. Es un privilegio muy grande que estos vasos de barro que somos nosotros, podamos ser de utilidad al Señor en algo. Y el servicio a Dios en cualquier cosa, por pequeña que parezca, es un trabajo de mucha honra y Dios lo honrará en su momento. Dios no es deudor de nadie. Vamos a dejarlo hasta ahí y damos gracias al Señor porque nos damos cuenta que tenemos una vida de propósito. Y si estamos aquí todavía es porque Dios tiene propósitos para nosotros. Por lo tanto, debemos ser sensibles al llamado de Dios. Vamos a orar y así podemos terminar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por lo que podemos meditar, escudriñar en ella. Nos damos cuenta que somos limitados, pero te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos lleva y nos conduce a toda la verdad. Te damos gracias por la suministración de tu Espíritu, por toda la armadura que has dispuesto para nosotros y porque nos has considerado para hacer tu obra. La obra no es nuestra, es tuya, pero nos has considerado para usarnos en tus propósitos. Somos muy bendecidos y te damos gracias. Oramos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.